Y bien, estamos ahora con otra plancha, pero sin el candidato presidencial. Estamos con la plancha de Alianza por el Gran Cambio de Pedro Pablo Kuczynski, con Máximo San Román, candidato a la primera vicepresidencia, y con Marisol Pérez Tello, candidata a la segunda vicepresidencia, y es del PPC. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me imagino que ustedes deben estar, por ejemplo, Máximo San Román debe estar agotado y gastado después de una campaña, digamos, larga en el Cusco, en la que perdió con las justas, pero debe haber pues invertido recursos y también pues gasto físico. Yo quisiera decir revitalizado por esa gran acogida de mi pueblo, que he logrado despertar la esperanza, la confianza de salir adelante. Evidentemente en los últimos tramos Sivas Majes provocó que se uniera el radicalismo, si no hubiésemos ganado. Pero no hay mal que por bien no venga, y nosotros somos expertos de saber convertir una dificultad en una oportunidad, y esta oportunidad brillante que me presenta Pedro Pablo, y por una delicadeza del Partido Popular Cristiano, estoy emocionado de seguir trabajando por nuestro país. Bueno, he leído que usted ha declarado que le van a quitar el sur a Ollantumala o algo parecido, que en realidad Ollantumala ya no es tampoco el dueño del sur, porque ahí hay varios candidatos que están peleando a nivel similar. Mi origen andino del Cusco y mis relaciones con Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna, evidentemente faltaba en los grupos, en los partidos políticos que integran esta gran alianza, un representante de ese sector. Claro. Y yo he calzado perfectamente y agradezco esa oportunidad. Bueno, y Marisol, pero también ha tenido que dar una batalla interna fuerte para poder ser elegida en el PPC, ¿no? Sí, bueno, interesante, ¿no? Yo representaba, soy provinciana, soy tagneña, así que más fuerza al sur. Caramba, bueno, entonces el sur ya está ganado. Sí, y tenía que hacer, digamos, la contienda era a nivel nacional. Las personas con las que competí eran gente que tenía mucha trayectoria y mucho trabajo partidario. Pero ha sido interesante, ¿no? Porque además ha sido una competencia entre amigos y creo que eso le ha dado movimiento al partido. Nos hemos vuelto después del proceso municipal, a enganchar en el tema. Entonces yo creo que ha valido la pena, se ha hecho además la propuesta de lo que querías hacer. Entonces estoy postulando porque quiero representar este sector, estas ideas, estos conceptos. ¿Qué sector? Porque yo estoy viendo que Marisol Pérez Tello es notaria. Sí. Notaria, una notaria lanzada a la política, sí. Es una cosa realmente... Es una política lanzada a ser notaria, porque en realidad primero fui política y después fue notaria. O sea que lo notario es simplemente para sobrevivir. Pero no, yo tengo 11 años de notaria, pero trabajo en derechos humanos hace 15 más o menos, y he hecho política desde la universidad, ¿no? Mi personalidad hace que me rebele contra aquellas cosas que considero que pueden estar mejor y que se pueden cambiar y que requieren solamente de honestidad, de trabajo y de responsabilidad. ¿Cuál sería el aporte de Marisol Pérez Tello? Nosotros vamos a trabajar, bueno, yo voy a trabajar en varias líneas. Uno de los aportes más importantes es poner en agenda temas que se han evadido siempre, el tema, por ejemplo, de los pueblos indígenas, que si bien es cierto se puso en agenda por una ley concreta que unificó a las naciones y a las etnias diferentes, por años se les ha mantenido sin una limitación de tierras, que genera al mismo tiempo que no puedan haber inversión en aquellas tierras que sí pueden delimitarse, y es responsabilidad del Estado. Y eso genera al mismo tiempo una inclusión de grupos que han sido menos favorecidos en la macro política económica, ¿no? Y creo que ese rol de tener una mirada transversal de los derechos humanos, inclusiva, socialmente inclusiva, donde la política económica de la mano con una política de trabajo seria signifique una mejora para María, para Juan, para Pedro, para la persona como ser humano, respetando su dignidad y generándole oportunidades, es el rol que yo quiero cumplir, ¿no? Vengo haciendo análisis de políticas públicas implementadas en todos los países con perspectiva de derechos humanos, y creo que aquí no se han implementado como debieran, no se ha preferido el asistencialismo a una política social que a la larga cambia una realidad, ¿no? Y yo creo que eso nos ha hecho mucho daño. Entonces hay que caminar en programas sociales que permitan que se lleve, que se traslade, que la pobreza por supuesto no termine matando a nuestros
peruanos por hambre, por frío, por enfermedades, pero que al mismo tiempo le genere oportunidades para que una segunda generación tenga la posibilidad por sí mismo de salir adelante. El ejemplo es Máximo, ¿no? Máximo es un hombre del que hay que aprender todos los días por todo lo que ha logrado en base a esfuerzo y a una oportunidad que él mismo se dio. Y a los estudios, es importantísima la educación y el conocimiento. Eso también es derechos humanos. Lo único que le hace falta a nuestro pueblo es capacitación, educación, conocimiento, tecnología para mejorar su estándar de vida, para convertirlos de espectadores en protagonistas. Es una tarea hermosa la que tenemos que transmitir a nuestro pueblo, de confianza, de oportunidad, y eso es lo que ofrece Pedro Pablo. Pedro Pablo, un gran gerente, un administrador, ha demostrado a nivel nacional e internacional, tiene un reconocimiento pleno en todos los sectores, y falta pues la parte esta práctica, la parte de educación que complementa la parte de inversión, la parte de transformación de nuestras materias primas, de darle valor agregado. Ahora todos los candidatos hablan de valor agregado, muchos no tienen idea, pero el valor agregado tiene que ser con innovación para que seas competitivo, sino no solamente es transformarlo, tienes que innovar para que los mercados acepten con alegría los productos peruanos. Y ese va a ser el aporte de Máximo San Román a esta. Yo no sé, lo que pasa es que a veces los candidatos a la vicepresidencia, o los vicepresidentes, digamos, su única función, son prácticamente adornos, su función es potencial, digamos, son reemplazantes potenciales del presidente si es que es vacado, por ejemplo, ¿no? O algo, no podemos desear eso, pero no tienen ninguna función real. ¿Ustedes tendrían alguna función real? Yo ya la tuve, ¿recuerdas? Sí, pues claro, ex vicepresidente y expresidente, porque fue nombrado además presidente. Yo la tuve y la verdad, fíjate que me siento muy honrado que en esos cortos 18 meses de democracia hemos logrado modernizar el país. Yo he tenido participación directa con los ministros y decía, tenemos la obligación de eliminar los obstáculos que impiden nuestro desarrollo. He sido escuchado y contra viento y marea, como no podíamos aprobar las leyes porque no teníamos mayoría en el Parlamento, hemos delegado facultades y eso ha sido un trabajo delicado de concertación con todos. Yo soy un poco el inventor de la Junta de Portavoces, entonces hay cierta experiencia inconclusa de servir. Pero Pablo ha puesto la segunda etapa, le ha puesto el piloto automático a la economía, que ni Alan García se ha podido bajar porque tú sabes que entonces es importantísima esta alianza. Yo creo que Pedro Pablo es un gerente, escucha atentamente, hemos tenido largas conversaciones, hemos tenido puntos de coincidencia a nivel de desarrollo nacional, algunos puntos de discrepancia pequeños, como por ejemplo mi vehemencia por darle valor agregado, por transformar, por hacer petroquímica, por hacer grandes acerías, por utilizar el gas para nuestros... Y Pedro Pablo, evidentemente que es, también necesitamos la economía con los ingresos, ha mejorado los ingresos, ha dado estabilidad, y creo que es un complemento ideal. Y Marisol es una extraordinaria comunicadora, le encanta el tema de derechos humanos, pero no solamente por la vegetación, derechos humanos también es el acceso al agua. ¿Cómo se puede aceptar que el 30% de nuestra población, lo que dice Pedro Pablo, es un triciclo de hidrófilo con una llanta desinflada o sin llanta? Entonces eso no puede caminar. Entonces creo que complementamos esas tres ruedas que necesitamos para desarrollarlo. El tema del agua efectivamente es el tema predilecto de Pedro Pablo Kuczynski, el agua potable, ¿no? El agua para beber. Pero Julio Kotler ha dicho que la segunda vuelta va a ser entre Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski. Es un visionario. Yo pensé que era solo analista, pero es visionario. Todo el mundo dice, pero si Pedro Pablo Kuczynski es quizá es una persona sumamente preparada, pero es diferente, es una persona que, digamos, su padre era extranjero, él no, él es completamente peruano, pero quizá no sea percibido como propio. ¿Podría ser elegido? Sin duda, sin duda. Mira, Pedro Pablo tiene ideas distintas y que creo que es algo que necesita el Perú, necesita revitalizar la política, necesita entenderla de una manera diferente, necesita empezar a tenerle fe. Y Pedro Pablo es un técnico dispuesto a servir, que es en realidad lo que la política debiera hacer. Además es un hombre que, por ejemplo, en relación a los vicepresidentes, considera que debemos ser participar en los gabinetes. Inclusive vamos a participar. Y lo ha dicho, ustedes van a participar, no pues como ministros si lo fueran, pero si no van a participar porque necesitamos poner puntos en la agenda, defender y trabajar por determinadas áreas de interés personal que por profesión o oficio podemos hacer mejor, pero además contribuir en este debate de ideas, manejar, por ejemplo, toda la necesidad que hay de controlar los problemas sociales que
agobian al país y que no se controlan, y al no controlarse se convierten en conflictos sociales mayores. Y todo esto hace que esta alianza signifique para el ciudadano y las ciudadanas que nos escuchan y que van a votar en estas elecciones una alternativa a hacer política distinta, sin demagogia, sin populismo, con planes concretos, con propuestas concretas, analizadas económicamente y con rostros nuevos y viejos en política, pero con un mismo espíritu combativo, en el buen sentido del término. ¿Cómo haría un gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para restablecer lo que podríamos llamar la gobernabilidad, que de alguna manera se ha perdido con el gran desorden que hay, una descentralización que ha avanzado muy rápidamente, los conflictos sociales que han venido increciendo, ¿no? Cada vez más, aunque en los últimos meses una cosa ha mainado un poco, pero de todos modos, digamos, estamos con un nivel de conflictividad muy alto. Eso, ¿cómo se va a manejar? ¿Cómo se va a restablecer la gobernabilidad, la legitimidad de la democracia? Yo creo que ya lo estamos haciendo en alguna medida. Hemos encontrado una receptividad en todos los sectores de nuestra población, los vendedores ambulantes, los técnicos, los profesionales. Hemos recibido llamadas de esperanza de todo el país, mostrando su simpatía y confianza. Yo creo que lo que falta en nuestro país es confianza, y eso es lo que Pedro Pablo y este grupo garantizamos: confianza, luchar contra la corrupción, luchar contra la inseguridad, luchar, pero con diálogo. Tenemos que trabajar y tenemos que hacerles entender que, por ejemplo, las grandes obras no se pueden detener, porque es importante. Que la minería, también tenemos que tratar ese tema con delicadeza, porque evidentemente tenemos que hacer que sean beneficiarios todo el pueblo del Perú, y la mejor forma de beneficiar es dándole transformación, dándole valor agregado, haciéndolo partícipes de la gestión. Y creo que son ideas novedosas. Ese mismo hecho que ha mostrado Marisol, de que nos va a invitar que todos los consejos de ministros vamos a estar presentes, y es delegar responsabilidades. Probablemente a mí me encargue la responsabilidad de coordinar con los presidentes regionales. Sería un alto honor, me imagino. Entonces, directamente con la confianza de Pedro Pablo y Máximo San Román, con Marisol, trabajando en los sectores que sean los que más necesiten. Entonces, va a haber una coordinación estrecha, y ese detalle, Pedro Pablo, pues, es una persona muy segura y no necesita tener celos de sus colegas. Eso es lo que ha pasado siempre anteriormente. No es una persona que no es intrigante, es un señor gerente, es un señor que convoca, escucha, analiza. Ayer estábamos discutiendo el organigrama de nuestra campaña. Hoy digo, muchos cuadraditos. Tenemos que delegar, y tiene que ser responsable. Esa gestión nos va a garantizar un gobierno moderno, eficiente, técnico. Eso sería para que ya nos ha ganado el tiempo, pero ¿qué es lo que ofrece un eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski o de esta agrupación que no podrían ofrecer otros? Es decir, ¿cuál es el elemento distintivo? ¿Qué es lo que... Seguridad en el crecimiento económico y un combate frontal contra la pobreza. Eso es la garantía. Y lógicamente dotar de la infraestructura mínima que necesita nuestro pueblo, que son carreteras, redes de agua potable y todo ello. Y la educación, fundamentalmente. No una educación, todo el mundo habla de educación, una educación tecnológica, una educación con práctica. No podemos aceptar que tengamos centros tecnológicos abandonados, todos cubiertos con mantos para que no le entre el polvo, pero que no sirve para educar. Tenemos que darle los recursos para que los estudiantes aprendan trabajando, aprendan operando, porque no se puede enseñar a pilotear un avión sin avión. De acuerdo, bien. Ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, suerte en esta gran empresa a Marisol Tello y Pérez Tello y a Máximo San Román. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues entonces, integrantes de la plancha de Pedro Pablo Kuczynski de Alianza por el Gran Cambio. Vamos a una pausa.